Vamos a conversar con él sobre este tema. Le pido, señor Tuesta, que sea bastante didáctico para poder comprender qué es lo que ha decidido el Congreso, qué es lo que ha señalado el Jurado Nacional de Elecciones y los argumentos de este ente electoral. Por favor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, acá hay un tema bastante complicado porque, claro, ahí uno ve pues gente que está exigiendo de alguna manera su participación y que como si se les hubiera impedido que esto así sucediera, ¿no? Las elecciones internas de los partidos se realizaron, como se sabe, los domingos 15 y 22 de mayo. Estas eran fechas conocidas, reconocidas y públicas. Los partidos tenían que organizar a nivel interno, sus propias militancias y las precandidaturas que debían de presentarse justamente para estos procesos electorales. Mira, hay partidos, y yo diría la gran mayoría, que son altamente desorganizados e informales. Hay dentro de los partidos pugnas. Uno de ellos es justamente el partido que se ve más afectado allí, en donde ni siquiera pueden inscribir sus directivas de manera oficial. Hay entre ellos, repito, entonces enfrentamientos, más desorganización e informalidad, que lleva a que se inscriban en muchos casos a última hora. No han podido demostrar de manera fehaciente esto, lo que atribuyen como un impedimento material. Entonces, ¿qué ha pasado? Se sigue desarrollando el proceso, pero han optado para ir al Congreso. Y el Congreso les ha facilitado a través de una ley que no fue observada por el Ejecutivo, pero tampoco firmada. En realidad el Ejecutivo, pese a que había anunciado que le iba a observar, se puso de costado. ¿Qué ha hecho el Congreso? Aprobó la ley. Ahora, esta ley lo que hacía era justamente ampliar los plazos, o sea, romper el cronograma electoral, ampliar los plazos para que se inscriban estas personas que en su momento no pudieron hacerlo en el momento adecuado. Pero además crea una figura, la figura de elecciones internas complementarias. Cuando uno lee este proyecto de ley, o esta ley ya justamente promulgada, uno se da cuenta cuánto de desconocimiento se tiene sobre un proceso electoral, cuánta irresponsabilidad, una vez más, obra el Parlamento en este tipo de casos. Ya en otras oportunidades también ha dado leyes sobre quebrando su propia ley. ¿Cuál es su propia ley? La ley que establece que un año antes de la elección no se puede modificar ninguna ley. Claro, ellos señalan que acá se está violando el derecho de participación. Ningún derecho es absoluto. Y debe estar enmarcado de un conjunto de consideraciones. Debe saber la ciudadanía que si fuera así tan fácil como decir se amplía, bueno, claro, todo el mundo podría intervenir a cada momento que se siente afectado para que esto suceda, pero hay una serie de problemas. Uno es lo que tú acabas de señalar, que es la intangibilidad. Es decir, existe certidumbre sobre el momento y a partir de allí los organismos electorales planean un proceso electoral. Este plan tiene etapas que son preclusivas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las etapas hay eventos, momentos importantes del proceso electoral en donde les asiste derecho a los candidatos y partidos, pero hay una fecha en que eso se termina y empieza otra. No se puede dar marcha atrás, porque además las elecciones se tienen que realizar el 2 de octubre. Entonces, no es que yo voy postergando y no pasa nada, comienza a tener efectos. Entonces, por ejemplo, dicen que se realicen lo más pronto posible. No es posible, porque para empezar, digamos en el hipotético caso que los organismos electorales quieran realizar estas supuestas elecciones. En primer lugar, eso no está en ninguna norma. No existe la figura de elecciones complementarias
de elecciones internas. En segundo lugar, se requiere un planeamiento y presupuestar esto recursos para otra vez, ¿no? Para que el MEF entregue el dinero. Recién con ese dinero puedes contratar gente, asignar locales, etcétera. Pero además tendrías que hacerlo en 2 etapas, porque esto no solamente beneficiaría supuestamente a Acción Popular. Ahora, señor Tuesta, con la decisión que tomó el Jurado Nacional de Elecciones, evidentemente hay un conflicto, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que ocurriría? ¿Podría el Congreso de la República presentar alguna acción constitucional? ¿Esto terminaría cayendo acaso en el fuero del Tribunal Constitucional también? Es decir, ¿qué pasos continuarán de aquí cuando tenemos también las elecciones siguientes? Pero acá hay un tema que de verdad parece que no se toma en cuenta. No es posible materialmente hacerla. El 14 de junio se inscriben las candidaturas ya de manera oficial de todos los partidos. Pero además, repito, este es un proceso que aplazaría lo del 14 de junio y a su vez otras etapas más. Pero además, eso daría como consecuencia una competencia desigual, porque hay partidos que sí han cumplido en su momento y ahora los que quieren impulsar esto, no. La Constitución es muy clara en un aspecto que tiene además un sentido a nivel internacional. Correcto. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son en instancia definitiva y sobre ellas no existe ninguna posibilidad de que otra instancia tome o decida sobre estas. No existe una instancia mayor de ninguna manera. Esto es lo que justamente cierra un proceso electoral aquí como en otras partes de la región. Repito, esto es materialmente imposible. Y nuevamente, no existe reglamento, no existe presupuesto, no existe plan. Lo único que existiría es un efecto negativo al proceso electoral. Le agradezco por la explicación de lo que ahora se discute. Vamos a ver finalmente en qué termina esa situación, pero hay evidentemente un uso de recursos también que se estaría comprometiendo y de eso poco se está hablando además. Muchas gracias, señor Tuesta, por la entrevista. Para terminar rapidito, ahí gritan consignas propias de quien ha estado haciendo una campaña contra el jurado. El jurado es un pleno de 5, no decide una persona, deciden 5. Entendido. Y todos están en la misma línea en este caso. Muchas gracias por la entrevista.